Entrevista a Peter Nissen. Para comenzar, ¿cuántos años trabajaste? Empecé en el año 1948 en Alemania, por cierto, con 14 años en una empresa grande automotriz. El aprendizaje era por 3 años y en ese tiempo uno pasaba por varias dependencias de la empresa. Áreas. De la empresa, es decir, mecánica, almacén de repuestos, contabilidad y finanzas. Después de esos 3 años que terminaron en el 51, uno hace una prueba oficial en que uno tiene que demostrar lo que ha aprendido y lo necesario para seguir en el oficio como independiente. En ese tiempo igualmente estuve varias veces en la fábrica Volkswagen haciendo cursos, especializaciones y después en el año 1953 decidí de trabajar para la Volkswagen en el exterior. El motivo fueron varios, pero el principal fue que la fábrica buscaba gente calificada para este oficio y cuando llegué a Cali tenía el encargo de levantar la red de servicios a los Volkswagen en el suroccidente de Colombia, es decir, Valle, Cauca, Nariño, Risaralda y Caldas. Eso fue desde el año 54 hasta el año 57. Y en el año 56 recordamos que hubo la explosión del famoso 7 de agosto. Y en esa época, en esa explosión también se terminó el negocio donde estaba trabajando. Entonces hasta el agosto, septiembre del mismo año 57, trabajé todavía con esa empresa hasta que después de la caída del dictador Rojas Pinillas, general Rojas Pinillas, se cerró la empresa porque muchas empresas terminaron por falta de importaciones y disposiciones de la ley. Al fines del 57 me independicé y empecé el negocio de taller de automóviles, primero en la Avenida Colombia, posteriormente en la carrera Sexta con 25 y después más grande, creciendo cada vez más en la carrera 14 con calle 18 y 19. Ya en esa época tenía como 40 empleados, porque la suerte fue que el negocio creció paulatinamente desde el 57 hasta esa época. En total trabajé hasta el año 2002. O sea, desde el 54 hasta el 2002, 1954 hasta el 2002. Ya había pasado por muchas situaciones, inclusive en los años 91 organicé una distribuidora grande, importadora de automóviles, que desafortunadamente en el 1996, durante la crisis financiera, tenía que cerrar y tenía que ser liquidada. Posteriormente, en el año 2002, pues había que cerrar el negocio por parecidas situaciones. Comparando un trabajo en Colombia, en Cali, sobre todo con Alemania, es un poquito difícil. En Alemania, por cierto, todo es un poquito más organizado. En aquel tiempo también más técnico. La gente tenía que aprender antes de trabajar, mientras que aquí los que querían aprender un negocio entraban en una empresa y trabajaban a lo rústico, es decir, a lo natural.
Pero había una situación en el año 1976 o algo así, cuando ayudé en la formación del SENA, y eso ya fue un sistema parecido a lo de Alemania, guardando ciertas diferencias, de que los alumnos o los que empezaron en un negocio como jóvenes o hasta mayores tenían que ir a esta escuela del SENA para aprender no solo de trabajar con la mano, sino también con la cabeza y aprender algo más que el oficio, sino contabilidad financiera y atender a la gente. Bueno, ¿cómo fue su experiencia laboral, las condiciones de trabajo, las relaciones laborales durante sus años de trabajo? Pues saltamos de Alemania a Colombia. En Alemania las cosas diferentes. En Colombia, cuando yo llegué, como llegué en el 57, todo era bastante rústico en cuanto a situaciones de trabajo y laboral. No existía todavía el seguro social. Eso fue posteriormente. Y mucha gente trabajaba simplemente a mano, es decir, al día. Lo que ganaban en el día, lo gastaban en el día. Lógicamente eso no fue en la empresa mía, porque yo siempre traté la gente estaba bien en cuanto a lo económico, laboral y hasta en su familia. Y eso me ha dado bastantes frutos, porque en todo el tiempo que tuvo la empresa bajo mi dirección, en total unas 200 personas en todos esos años. Y personalmente nunca tuve un abogado, nunca escribí una carta de despedida, sino todo fue amistosamente con el personal. Entiendo que no es común aquí, pero así fue en la empresa mía. La situación en cuanto a la formación, pues habría que procurar que la gente tenía a su disposición no solo la herramienta manual, sino también toda la técnica y el desarrollo que se adelantó durante los años. Comparando un taller de vehículos de hoy con un taller que era en aquel tiempo, es casi imposible, porque hoy todo tiene mucho más técnica, mucho más, posibilidades de desarrollar su trabajo, mientras en los años pasados eran casi todo de herramientas manuales. Entonces eso se puede ver como un desarrollo de la tecnología, la comunicación, el transporte. Bien, empezamos con la comunicación. En aquel tiempo existía el teléfono, no había fax, no había copiadora, mucho menos celulares y cosas por el estilo. Yo recuerdo que en un tiempo empezaban de trabajar también las empresas con esos aparatos como los tienen los barcos, no el Morse, sino el sistema de teclado, que salían cintas perforadas, y esas cintas perforadas se podían leer. Y posteriormente ya empezaron los fax, empezaron las comunicaciones mejores por teléfono. Recuerdo que en los años 60, para pedir una llamada a Alemania, para obtener una llamada telefónica a Alemania, había que pedirla 3 o 4 días antes para que llegaran a cierta hora que uno la quería, y la gente estaba disponible en Alemania y uno aquí. La mayoría de veces no funcionó. Hay que pensar que no había fotocopiadoras, sino habían fotocopiadoras en el sentido de la palabra. Uno tenía que llevar el documento y le tomaban fotos con cámara. Y por eso viene la
la palabra fotocopiar, porque se tomó foto con una cámara. Y esas eran las copias que se usaban o que se guardaban. Uno hoy en día no se explica cómo fue posible trabajar en esas condiciones con la falta de tecnología que usa todo el mundo hoy. ¿Y el transporte? ¿Era muy demorado? El transporte, pues, un vuelo, por ejemplo, de Cali a Alemania duraba 24, 26 horas, porque no había vuelos directos, porque los aviones no eran para vuelos directos de Cali, por ejemplo, a Madrid, o de Bogotá a Madrid o Frankfurt en Alemania, sino había que hacer estaciones en otras partes. Por ejemplo, Cali, Nueva York y después los Azores o Escocia para ir a Europa Central. Esto ya es muy diferente. Hoy los vuelos son de 13, 14, 15 horas directo. Y cuando tú te viniste de Alemania a Colombia, ¿cuánto se demoraban en llegar los carros, las embarcaciones o...? Eso varía. Habían barcos que transportaban directamente de Alemania mercancías, automóviles, a Santa Marta. Un viaje eso duraba 15 días, con su respectiva parada en Curazao, porque había que tomar aceite para la combustión de los motores para que pudieran seguir. Pero eso fue una parada de un día y después de Curazao, por la costa de Maracaibo, se llegaba a Santa Marta. De Santa Marta aquí los vuelos eran no muy frecuentes, eran los famosos DC-3, por lo menos de Santa Marta hasta Barranquilla, y ya cambiaron de pronto al DC-4. Y los transportes en las ciudades eran por los buses. Las ciudades no tenían muchas calles todavía pavimentadas, sino los centros nomás. Cali, por ejemplo, en los alrededores tenía calles de piedra y eso poco a poco iba mejorando y cambiando. Listo, teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, ¿cómo puedes contrastar la modalidad de trabajo antes y ahora en general? Pues la modalidad de trabajo antes era mucho más manual y sin la tecnología que existe hoy, que está a disposición de cualquier empresa. Hay oficios hoy en día que igualmente son manuales. Un plomero, por ejemplo, que llega a la casa, tiene que trabajar igual sin la menor técnica que, por ejemplo, usan en los talleres de automóviles o hasta en sastrerías, en las confecciones. En aquel tiempo todo era manual, con unos rudimentarios aparatos como máquinas de coser de pedal. Bueno, muchísimas gracias.